Bien, el mercado financiero era una tasa de leche hasta hace poco. Las tasas de interés se mantenían bajas y la bolsa subía día tras día sin interrupción. Pero en febrero todo comenzó a cambiar y un nuevo periodo de volatilidad parece haberse instalado. Para saber a qué atenernos con este nuevo mercado, estamos... Si es que así también. Si es que así, si es que solamente una pequeña turbulencia de verano. Estamos en el estudio con Arturo Alegría, Managing Director de CFA. Arturo, bienvenido una vez más al programa. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cuéntanos, ¿qué pasó en febrero para que el panorama financiero mundial se alterara de tal forma? ¿Fue una cosa puntual o algo más de estructura y tendencia? Mira, lo que sucede es lo siguiente, para poner un poco en contexto, es que hayamos tenido un periodo muy largo de varios meses con rentabilidades muy buenas y muy baja volatilidad. O sea, buscar días de baja de la bolsa cercana al 2% eran prácticamente imposibles. Ahora, hay que pensar, por ejemplo, que en enero el mercado global de acciones subió un 5.7%. En un mes. El año 2017 había subido 25%. Frente a esto se van acumulando, o sea, hay mucho optimismo y los mercados están más sensibles frente a una mala noticia que pueda interrumpir esto. ¿Y qué pasa? A fines de enero se publica un dato de salarios de Estados Unidos que es mayor que lo que el mercado esperaba y realmente se produce un ajuste brutal en las bolsas con volatilidades muy altas. Obviamente mucha gente sale del mercado después de haber tenido ganancias muy altas, eso pasa en todo el mundo, digamos, Sí. Y ahora han pasado las semanas, los mercados han recuperado bastante de la caída, se han dado otros elementos que han generado volatilidad, pero el mercado los ha ido asimilando de una forma más positiva. Lo que sucede es que a fines de enero, comienzo de febrero, cuando sale este dato de salario un poco más alto, la volatilidad se dispara a niveles del 40%. Para que nos hagamos una idea, la volatilidad de mercado normal de largo plazo es del orden del 20%. En el año 2017 tuvimos no más allá del 10 u 11%. Pero esa volatilidad del 40% se dieron hace 10 años en la peor crisis financiera de los últimos 80 años. Entonces, claramente esto era una sobrereacción. Hoy día la volatilidad de mercado está del orden del 16%, que sigue siendo baja y en términos, yendo a tu consulta, Carlos, en términos más fundamentales, yo te diría que estamos en un escenario todavía muy positivo desde el punto de vista del crecimiento mundial, de la generación de utilidades, pero también con ciertos nubarrones, por ejemplo, todo lo que es el anuncio de políticas comerciales más restrictivas por parte de Estados Unidos. La aprobación que hizo Estados Unidos en el Congreso en febrero de un aumento del gasto fiscal que aparece bastante inoportuno porque se da cuando la economía ya estaba andando bastante bien. En general, O sea, bajaron los impuestos también. Bajaron los impuestos, se aprueba eso en diciembre, enero y después en febrero se aumenta el gasto fiscal en 220 billones de dólares en el año 2018. Eso es como el producto, poquitito menos que el PIB de Chile. Entonces, cuando una economía está está andando bien, no es necesario que el fisco llegue con más demanda. Generalmente eso se guarda para los periodos en que hay recesión, Claro. Cuando el sector privado está más deprimido. Entonces, en ese sentido, le genera más presión a las tasas de interés de largo plazo. Un fisco que tiene más déficit fiscal, debe financiarse, ir al mercado de deuda y las tasas de interés de largo plazo tienden a subir. Entonces ya la comparación entre invertir en acciones o en tasas de interés de largo plazo que son más atractivas no es tan clara, y eso es un poquito lo que estamos viendo ahora. Antes de ir a eso, pero tú dices que sigue siendo atractivo. ¿Qué lugares, qué bolsas son atractivas ahora? Por ejemplo, de acuerdo al escenario que tú nos estás diciendo, que aún se mantiene. Yo creo que en el muy corto plazo la bolsa americana está atractiva. Ya. ¿Por qué? Porque producto de este mayor crecimiento que se está dando, los resultados de las empresas están siendo proyectados más altos para los siguientes meses. Okay. También hubo una corrección que redujo las valorizaciones. Es una perspectiva a muy corto plazo. A mediano plazo yo te diría los mercados de Europa, de Japón, de Asia emergente aparecen como los más interesantes, con un crecimiento más sólido, con buenas perspectivas de las utilidades y valorizaciones bastante más bajas que las que tienen las acciones de Estados Unidos. Sí. ¿Y en el larguísimo plazo? Así como para... No. En inversión en larguísimo plazo yo creo que no existe. Venezuela. Oye, tú estabas mencionando también el tema de renta fija, ¿no? Que ahora se anuncian por lo menos 3 alzas de tasas de interés en Estados Unidos.
quizás hasta una cuarta, por ahí algunos Sí, hablan, ¿no? ¿Cómo queda el mercado de renta fija en ese sentido? Poco atractivo, Ya. absolutamente. O sea, hoy día el año 2017 hubo una demanda por bonos tan fuerte que los premios por riesgo, lo que se llama técnicamente los spread, o sea, la tasa de interés premio que paga un bono, por ejemplo, corporativo sobre la tasa de los bonos del Tesoro está en niveles muy bajos. Por lo tanto, frente a una subida de la tasa base, la tasa de los bonos del Tesoro, probablemente haya pérdidas, como se produjeron ahora en febrero a los inversionistas en estos mercados. Pérdidas en términos de valorización. Claro. Si alguien compra un bono y lo mantiene hasta el término, un bono de Estados Unidos, bien. va a estar bien, pero como obviamente hay una valorización a nivel de mercado, en la medida que las tasas de interés suben, los bonos que yo compré con tasas más bajas valen menos. Entonces vemos re poco atractivo en la renta fija, sobre todo en un contexto en que hay un riesgo que la inflación suba, pero por otro lado, eso es lo negativo, por supuesto a nivel global, pero por otro lado lo positivo es que la economía está andando bien y las utilidades están andando bien. La forma de embarcarse en ese digamos, tema positivo es invirtiendo en acciones más que en bonos. Estamos conversando, ustedes escuchan a Arturo Alegría, Managing Director de CFA. Oye, Arturo, hay un informe del BCI que habla del nuevo atractivo de la renta fija en UF. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí, mira, las tasas de interés en UF han subido, o sea, yo te diría por ahí por agosto, septiembre llegaron a los niveles más bajos históricos, por ejemplo, las tasas hipotecarias. Obviamente la economía desde ese momento, mediados del año pasado, se viene recuperando principalmente por el impulso externo dado por la mejoría en el precio del cobre. Yeah. Obviamente también las mejores expectativas de mercado a partir del cambio político también van en esa dirección. Nosotros pensamos que las tasas de interés de largo plazo van a seguir subiendo más en Chile. Por lo tanto, no pensamos que hoy día sea una muy buena alternativa de inversión. Esa es un poco la perspectiva que tenemos. Ahora, en esta marcha o en esta trayectoria positiva que muestra nuestra economía, la bolsa local también tuvo un 2017 espectacular y también se contagió con estas volatilidades de febrero y un día subía, el otro bajaba, después tenía 3 días malos, uno bueno. ¿Cómo ves la bolsa local en ese sentido, desacoplada o siguiendo la tendencia mundial? Yo diría que va a seguir más o menos en la tendencia mundial. Ahora, Chile en este momento, a ver, poniendo el contexto nuevamente, el año pasado el IPSA rentó 34% y en enero 5%, o sea, estamos hablando de 40% en 13 meses. O sea, es una brutalidad. Con una economía que hasta hace unos 6 meses atrás venía decayendo, ¿no es cierto? Estaba muy estancada. Obviamente las expectativas de negocios están mejorando, las utilidades probablemente comiencen a mejorar, pero es una bolsa que se transa en niveles altos. En un contexto de aumento de las tasas de interés, las bolsas que se transan más caras, múltiplos más altos, están más susceptibles. Además hay otro tema importante. Gran parte de los flujos que tuvo la bolsa chilena el año pasado se debió a la entrada de flujos, y se debía en los primeros meses también a la entrada a Latinoamérica, principalmente atraídos por Brasil, que anduvo muy bien saliendo de una recesión. Mi visión para Brasil, para el segundo semestre, no es tan positiva, producto de la incertidumbre política que se va a desatar y una economía que ya va a entrar en una situación más de régimen, más que de recuperación muy importante como está mostrando hoy día. O sea, cuando entran dineros a fondos a Latinoamérica, más del 60% va a Brasil y a Chile le llega algo, porque los índices Chile representan más o menos el 10%. Para el mercado local eso es mucho, por la poca liquidez que tiene. Por lo tanto, pensamos que desde el punto de vista de flujo debería andar un poco más lento, sobre todo en la segunda parte del año. Probablemente los brasileños se van a preocupar más del tema político después del Mundial, digamos. Sí, hay una pausa. Pero, oye, Arturo, se ha instalado con los anuncios del nuevo gobierno con algunas prioridades, ¿cierto? Legislativas, que incluyen algunos temas económicos, pero ya anunciaron, por ejemplo, el envío de un paquete de una reforma tributaria, lo que se ha dicho originalmente que era para, hacer más simple el trámite y todo lo demás. Pero tú ahí en la plaza has escuchado, porque de fondo esta actividad con harta fuerza, me parece, también de esta bajada de impuestos, en fin, a las empresas. ¿Cómo percibes tú esa, que no es oficial, obviamente, pero que está hace rato dando vueltas? Mira, lo que yo he escuchado básicamente esto de la simplificación y de la mayor capacidad para integrar los sistemas, impuestos a las personas versus las empresas, que está generando muchos problemas. Mi impresión es que el actual gobierno
que además se enteró que tiene un déficit estructural mayor que el que se suponía, tiene un plan de gasto fiscal importante. Por lo tanto, no veo que vaya a apostar a una baja de impuestos, digamos, en términos de la recaudación, sí a una simplificación y que el aumento de la recaudación venga del mayor crecimiento económico, que eso es lo que se está dando. Este año Chile va a crecer bastante más, se calcula entre 3,5 y 4%. Y el desafío del gobierno es hacer reformas que nos aseguren en los próximos años estar cerca o sobre esos números, más allá de la recuperación cíclica que estamos teniendo hoy día, así como la tienen el resto de los países latinoamericanos. Algo más estructural, ¿no? Más estructural, y eso pasa por propuestas que mejoren la oferta, llamémosle, esa reforma que apunten a fortalecer la oferta más que solamente la demanda, que es lo que hace el gasto fiscal, por ejemplo. Eso es lo que Chile falta hace bastante tiempo, diría yo, reformas por ese lado, que mejoren la productividad. Y tú mencionas el gasto fiscal que ahora aparecieron algunas cifras que apuntan a un ajuste, por ahí se habla que hay no sé cuántos miles de millones de dólares en autos, viáticos, celulares, cosas así. Se habló también de austeridad. ¿Es necesario acortar esa brecha para que la economía crezca o...? No, yo creo que básicamente eso apunta a un mensaje de austeridad que se da a la población, sobre todo porque además este gobierno tiene poco espacio para aumentar gasto fiscal. Ahora, como la economía se está expandiendo, se está acelerando, yo creo que eso le va a dar más espacio. Yo creo que esto que mencionas tú de bajar viático y cosas así, en realidad, cuando tú miras los números, no son cosas relevantes, son una buena señal de austeridad. Yo lo veo así. Muy bien. Arturo Alegría es director de Visión Asesoría Financiera. ¿Verdad? Habíamos puesto mal tu cargo. Raya para la suma, estamos en un momento interesante para entrar al mercado a través de distintas ventanas, ¿no es cierto? La renta variable, por lo que resumen de tus palabras, renta variable más o menos nomás, renta fija tiene un corto plazo interesante, ¿no es cierto? Claro, lo que sí es importante es que probablemente vamos a tener más volatilidad que el año pasado. Por lo tanto, frente a correcciones de mercado, cuando uno ve que las cosas siguen bien estructuralmente... ¿A ti te preocupan fuertes bajas fundamentalmente o también alzas relevantes? En general preocupan las fuertes bajas. Sí, sí, vamos a tener, todo el tema comercial, las noticias que se están dando, por ejemplo, o que salga un mal número de inflación en Estados Unidos, que puede ser en un mes, puede provocar caídas de mercado que en este momento, con los fundamentos que estamos viendo, son oportunidades más para entrar que para salir arrancando del mercado. Perfecto, pues atención entonces. Arturo, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aclarando todos estos puntos. Gracias a ustedes por la invitación. Disculpa, nos hemos equivocado en el cargo. Chao. Disculpa, 9:30. Espero que tengan una gran jornada. Nos vamos con The Beatles. Chao.